Gracias. Tenemos ahí la Ya. conexión. Saludar a todos nuestros invitados, senadores, senadoras, los Oscar y Carlos que nos han acompañado, y veo al ministro Alfredo Moreno que está ahí presente también. Señor secretario, colegas también que los veo ahí en la pantalla. Señor secretario, la cuenta. Sí, presidente, no hay cuenta hoy día de hoy, no han entrado nuevos documentos, por lo tanto tendríamos que pasar a la tabla que están viendo en pantalla. Perfecto, veamos la tabla, entremos directamente a la tabla, señor secretario. Ya, la sesión del día 25 de agosto está convocada de 10:30 a 12 horas, vía telemática, para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Están invitados el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, lo acompaña el señor Eduardo Pérez y también el asesor legislativo Nicolás Rodríguez. Está presente también el director general de Aguas, don Oscar Cristi. También vendría a esta sesión, no lo he visto todavía llegar, el subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, don Juan José Osa, y que vendría acompañado por el abogado asesor Federico Ureta, y también nos acompaña, como siempre, el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteves. Eso respecto de la tabla. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos la discusión. Saludar ahí, veo a Francisco, a Rodrigo, a la senadora, bueno, los senadores que se van a seguir sumando. Correspondería ahora en la discusión entrar al inciso quinto del artículo sexto, de acuerdo al ordenamiento que llevábamos desde el día de ayer. Entonces, señor secretario, si le damos lectura y abrimos la discusión sobre el mismo. Sí, señor presidente, voy a dar lectura al texto que ustedes están viendo en pantalla, y además voy a mostrar a continuación un documento que ha elaborado el señor Esteves, que propone algunos ajustes a este texto para que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? Yeah. La norma que viene aprobada de la Comisión de Agricultura dice lo siguiente: de existir riesgo de que su avistamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, o en caso de que este riesgo se haya materializado, la dirección podrá limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. Y agregan en inciso sexto: para efectos de la ponderación del riesgo descrito en el inciso anterior o de la evaluación, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis. Eso es el texto que viene de la Comisión de Agricultura. Presidente. Se ofrece la palabra. Leamos, presidente, lo que propone don Carlos Sí. Esteves. Perfecto. Perfecto, pero tal vez sería bueno, bueno, están a la vista las observaciones de los profesionales de Derecho Constitucional, tanto Arturo Fernandoa como el profesor Ramírez, que los tenemos a la vista para poder ilustrar la discusión. Se ve, presidente, ayer le dimos lecturas, si le parece. Sería bueno leerlas nuevamente, Sí, para tenerlas a la vista. Perfecto, muy bien. El profesor Fernandoa dice que falta precisión en la expresión, comillas, grave afectación que permitiría limitar o suspender el ejercicio de derechos. ¿Ya? Y Sí. el profesor José Antonio Ramírez dice: en esta revisión no se advierte inconstitucionalidad, ya que el legislador restringe su actuar a casos de extremos como, comillas, riesgo o materialización de grave afectación del acuífero o su fuente natural o subsistencia para consumo humano, a lo que se suma la preservación del ecosistema, relacionándolo a la vitalidad del recurso. Nuevamente se resguarda en sede legal el interés público comprometido
en el otorgamiento del acto administrativo concesional, pudiendo limitarse su ejercicio. Es más, la disposición que restringe la limitación al periodo de tiempo en que subsiste esta situación ratifica el principio de la discrecionalidad debida que se exige por ley y la necesaria fundamentación técnica de la medida y su vigencia. Por su parte, los ex senadores, señores Alamán y Pérez, señalan que los incisos quinto y sexto del artículo sexto vulneran la Constitución, dado que al no definirse qué se debe entender por grave afectación o riesgo, la fuente abre un espacio a la arbitrariedad en que la autoridad podrá emitir actos que atenten contra la garantía de igualdad ante la ley establecida en el párrafo segundo del número 2 del artículo 19 de la Constitución. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha exigido que para la actuación de la administración es necesario que en la ley se fijen parámetros inequívocos de modo de evitar la arbitrariedad. Eso, señor presidente, como argumentos principales esbozados respecto a estos dos incisos que estamos examinando. Vale, muchas gracias, señor secretario. Don Carlos, Esteves, Oscar, habían planteado alguna mejora de redacción. Don Carlos Esteves tiene la palabra. Sí, presidente, creí que el secretario iba a poner el texto, pero básicamente lo primero es lo siguiente, o sea, el texto tal como viene de la Comisión de Agricultura y también con la propuesta de perfeccionamiento que me tocó hacer llegar, pero en representación de los senadores. En ambos casos, lo que busca es aplicar lo que dispone la Constitución en el artículo 19, número 8. La Constitución señala que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, este es un derecho, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y también señala, lo que es muy importante este inciso, la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Entonces la discusión que uno tendría que hacerse es si estas restricciones que se proponen aquí son o no son específicas. ¿Son acaso específicos o no lo son? A nuestro parecer es obvio que sí es así. Es una situación específica y además que es ponderada naturalmente, porque no podría el legislador ex ante hacerse cargo de una tabla de las 500, 1000 o centenares de posibilidades de grave afectación que se podrían eventualmente producir con la combinación de cantidad y calidad de agua, etc. Y también es obvio que la presencia del agua siempre va a estar relacionada con el medio ambiente y por tanto es obvio que hay una relación directa con este numeral de la Constitución. Ahora bien, lo que se propone básicamente es que es mantener ambas posibilidades, es decir, habiendo un riesgo, principio precautorio, o siendo ya claro de que se materializó esta situación, obviamente es ideal actuar antes que se materialice, pero a veces se materializa. En este caso, se puede limitar o reducir el ejercicio del derecho y lo que se propone en el nuevo articulado es específico de la reducción, es aquella que plantean los artículos 17 y 62, 17 sobre aguas superficiales, 62 sobre aguas subterráneas, pero puede ocurrir también de que el problema no sea de cantidad en esta afectación. Porque cuando es de cantidad, aplican las normas de prorrateo. Y además, estas normas de prorrateo aplican para todos los derechos, y no solamente para un caso en particular. Pero a veces la situación de calidad puede tener relación con el conjunto de los derechos, por cierto, y en ese caso hay que actuar sobre el conjunto de los derechos, pero también podría ser sobre un derecho. Y hay muchos casos específicos que podríamos señalar. A modo de ilustración, podemos encontrarnos que en aguas superficiales eventualmente hubo un accidente que, como los que han ocurrido recientemente, en el río Mapocho, en una parte alta, se vierte petróleo, etcétera, y hay derechos
en el curso del río, sin perjuicio de que también en este caso particular podría haber actuado la superintendencia si es que hay resolución de calificación ambiental. Muchas veces no hay resolución de calificación ambiental y es lógico que se pueda, mientras se resuelve esta situación, suspender el ejercicio. Pero en el caso de agua subterránea también hay casos en que un titular de un derecho, en la medida que ve que no tiene el agua suficiente, va profundizando y profundizando su perforación, y eventualmente esta perforación podría llegar a un punto en que tiene contacto con arsénico o que tiene contacto con la intrusión salina, y en el caso de la intrusión salina esto puede terminar por dañar el conjunto del acuífero. Entonces aquí lo que se está planteando es que sin perjuicio que es importante tener el instrumento del prorrateo, 1762, esta situación, el riesgo o la gravedad de la afectación puede no resolverse con el instrumento de prorrateo, y en ese caso podría corresponder aplicar la suspensión del ejercicio del o los derechos que estén involucrados. Eso es lo que estamos planteando y nos parece que es plenamente coherente y en ningún caso habría, a nuestro juicio, inconstitucionalidad alguna. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Gracias, director de agua. Sí, este es un tema que yo creo que ha sido de amplio debate. Primero, señalar explícitamente que este artículo no solo se refiere a los derechos nuevos, sino que este es un artículo que afectaría a cualquier derecho, ya sea los que existen actualmente o los que se puedan otorgar a futuro, y también en cualquier momento, cualquier tipo de derecho en cualquier momento. Entonces, es importante, creo, tener eso en claro para mirar los alcances de su aplicación. Lo segundo, efectivamente, el artículo 17 y 62 al 17 es básicamente la repartición de las aguas en forma alícuota, y el 62 es un artículo, y ahí discrepo con Carlos, en que no solo tiene que ver con la cantidad, sino que también incluye el concepto de calidad. De hecho, si uno se va al reglamento, el decreto 203, el artículo 29, es el reglamento sobre normas de exploración y aguas subterráneas que explicita cómo se aplica el artículo 62. Artículo 62 que yo varias veces he insistido en que sería bueno que el secretario lo pusiera para que ustedes lo tuvieran a la vista, porque creo que hemos hablado muchas veces del artículo, pero no estoy seguro si todos lo conocemos bien. Pero en el artículo 29 del Reglamento de Agua Subterránea, decreto 203, se señala explícitamente en la letra C, estas son las causales que permitirían aplicar el 62, y en la letra C se dice: cuando se compruebe que la explotación está produciendo contaminación o una alteración significativa de la calidad de las aguas del sector hidrológico de aprovechamiento común o una parte de este. O sea, está explícito en el Reglamento de Agua Subterránea que el 62 también tiene un alcance en términos de calidad de las aguas. También tengo mis dudas respecto a cuando se habla de la calidad de las aguas en aguas superficiales. Comparto con Carlos que eso no está resuelto en el artículo 17 completamente, pero sí está resuelto en muchos otros cuerpos de la DGA, del código donde establece la DGA una serie de atribuciones para velar por la calidad de las aguas. Y más aún hay que pensar que cuando se producen algunos de los ejemplos que planteaba Carlos, eso tiene que ver con los derrames que se hagan y no con el ejercicio propiamente del derecho. Y ahí sí la Dirección General de Agua tiene todas las atribuciones, o las distintas instituciones que velan por la calidad del agua del país tienen las atribuciones para exigir que se suspenda un vertimiento, por ejemplo, ¿no? Una empresa que está vertiendo aguas contaminadas, eso no tiene que ver propiamente con el ejercicio, no hace sentido suspender el ejercicio, lo que hace sentido es suspender esos derrames o esos vertimientos, y eso sí hay atribución. Entonces, señalados estos puntos, yo creo que el artículo tal cual como se está planteando, creo que una mejora respecto a lo que venía de Agricultura, ya que le da más fuerza justamente a estos dos artículos que están desarrollados en el Código, que es el 17 y el 62. Solo me preocupa
en la parte final, en que siempre quede claro que aun cuando se aplican el 17 y el 62, quede claro que si es necesario aplicar la suspensión, siempre sea la suspensión a todos los responsables, que pueden ser uno o varios. A mí me preocuparía que se genera una situación en que hay 2 o 3 responsables de una afectación y que se suspendiese a uno y no a los demás. Por tanto, yo creo que sería importante señalar siempre que en esta preocupación por el medio ambiente se plantee claramente que son todos los responsables de una afectación los que deberían estar sujetos a la suspensión en caso, tal cual como se plantea en la redacción que nos ha entregado Carlos Esteves, en caso que no se resuelva con el 17 y el 62. Ese sería mi comentario, presidente. Muchas gracias. Presidente. Sí, Rodrigo. Se puso en pantalla el artículo 62 que pedía el director de agua. Gracias, Rodrigo. Perfecto, ahí está. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Señor ministro, también si quiere hacer uso de la palabra, está en su derecho solicitarla. Si podemos volver al artículo 6, al inciso. Al inciso 6. Al inciso que estábamos discutiendo, porque está el 62 en pantalla. Sí. ¿Quieren volver al texto propuesto por la Comisión de Agricultura o a lo que está viendo que había propuesto el señor Esteves también? A lo propuesto por el señor Esteves, por favor. Muy bien. Muy bien. Un minuto. Ahí. ¿Se ve, presidente, senadores? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Leámoslo, señor secretario. Ya. La propuesta para el inciso 5 que se hace es la siguiente. Para su reemplazo, dice lo siguiente: de existir riesgo de que el aprovechamiento del derecho pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial donde se extrae o, en caso de que este riesgo se haya materializado, la Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62 y, en caso de persistir esta situación, podrá suspender temporalmente su ejercicio. De todas maneras, se trata de una redacción que incorpora nuevos artículos que inciden en las atribuciones de la Dirección General de Aguas. De todas maneras, esta enmienda requeriría la participación del Ejecutivo. Presidente. Senadora. Presidente, efectivamente, en relación a lo que se señalaba recién, tengo una duda y un comentario. Yo, en términos generales, estaría de acuerdo con la redacción propuesta. Me gustaría escuchar al Ejecutivo si está dispuesto a patrocinarlo. Por lo que escuché del director general de Agua, al parecer sí. Y preguntar si para mantener la igualdad y no pasar a llevar ningún derecho, si finalmente podría la redacción terminar señalando y en caso de persistir esta situación podrá suspender temporalmente el ejercicio de él o los derechos que produzcan o que causen la grave afectación, para, en el fondo, establecer que va a poderse suspender el derecho de todos los que causen el daño y no solamente de un derecho en particular. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Presidente. Francisco Buenchumilla.
Presidente, dos consultas por dos dudas que me asaltan. La primera, un problema tal vez de redacción o de técnica legislativa, que a lo mejor el señor secretario nos puede ayudar, porque el concepto que nosotros usamos y que usa la Constitución, ¿no es cierto?, es el derecho de aprovechamiento de las aguas. Y entonces aquí dice que de existir riesgo de que el aprovechamiento del derecho de aprovechamiento, y aquí habla de aprovechamiento del derecho. No sé si eso es, no sé, un concepto como performativo que da vuelta en lo mismo. El derecho de aprovechamiento, y acá estamos hablando de aprovechamiento del derecho. No sé si ese es yo entiendo lo que se quiere decir. Aprovechamiento del derecho de aprovechamiento de las aguas, querrá decir, ¿no? Entonces, esa es una primera duda de ese concepto que se introduce. Y lo otro es respecto de lo que señalaba don Oscar y la colega Luz, respecto de que cuando concurren muchos derechos, decía don Oscar que debería aplicarse a todos por igual. La consulta mía es, ¿puede concurrir derechos que incidan, por ejemplo, en lo productivo y derechos que se refieran al consumo humano? ¿Será que concurren todos igual cuando son derechos de igual naturaleza? Y si concurriera un derecho que se refiere, por ejemplo, a la energía o a la minería o a lo productivo y concurre con el consumo humano, ¿no es que habría que privilegiar el consumo humano y no podría ser, por lo tanto, para todos igual? No lo estoy afirmando. Es una duda de si es posible que en la práctica concurran derechos de distinta naturaleza. Esas dos consultas, presidente. Gracias, Francisco. Luz. Yo entiendo que me parece súper bien la duda del senador Guanchumilla, pero eso debiera resolverlo el inciso siguiente, ¿o no? En que establece para los efectos de la ponderación del riesgo los criterios que hay que tener en cuenta. Me imagino yo. Correcto, el inciso siguiente establece esa ponderación, pero es importante creo que es importante los dos puntos que planteó Francisco. Abramos un debate sobre ello. Carlos está pidiendo la palabra, presidente. Carlos Esteves. Gracias, presidente. Sí, primero algunos comentarios sobre lo señalado. Efectivamente, tal como está propuesta de redacción, en que dice la Dirección General de Agua aplicará lo dispuesto, requiere del patrocinio del Ejecutivo. Y esto nos puede llevar a una o dos posibilidades. Una posibilidad es que concordemos que diga podrá aplicar sin perjuicio de que lo lógico sería que el Ejecutivo luego patrocine una indicación en que ponga aplicará. Quiero aclarar en todo caso que las normas del 17 y 62 se aplican a su vez igualmente, por la propuesta que se está haciendo en el texto del proyecto de ley. Está concordado que en esta propuesta es un deberá, pero es un tema formal que yo creo que es perfectamente posible resolver de este modo, o con un podrá, mientras tanto, sin prejuicio del Ejecutivo, sería lo lógico que lo patrocine. Lo segundo, lo que plantea la señora Luz en la parte final del texto me parece lógico, y si lo hace más explícito, para que no haya lugar a dudas de que esto es así, es decir, de que se le pueda suspender el ejercicio al o a los derechos que están afectando o que están incidiendo en esta afectación al acuífero, es perfectamente razonable. Lo tercero es que la Constitución no habla de derecho de aprovechamiento de aguas, una precisión al respecto. Lo que dice el inciso final del numeral 24, lo voy a leer: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos, etc. En consecuencia, es el Código de Aguas el que luego califica
este fruto como un derecho de aprovechamiento de aguas. Y es perfectamente posible redactarlo como se está planteando, es decir, de existir riesgos de que el aprovechamiento del derecho, porque queda muy claro que estamos primero dentro del Código de Aguas y que el aprovechamiento del derecho es esto, si no, nos obligaría naturalmente a cada vez tener que mencionarlo en términos completos. Se puede mejorar la redacción, pero es perfectamente coherente y entendible desde esa perspectiva, presidente. Y por último, lo que plantea el senador Huanchumilla, él tiene toda la razón. Efectivamente, en el prorrateo de las aguas no concurren de igual modo el derecho humano de acceso al agua potable, el agua para consumo humano, que los otros productos. Pero eso ya está resuelto en el texto. ¿Ah? En los artículos 5 se señala explícitamente de que respecto que habrá una priorización respecto al consumo humano, al derecho humano de agua potable y para saneamiento, tanto en lo que respecta a la entrega de los derechos como en la aplicación, dice, de los artículos 17, 62 y 314. 17 y 62 son los que estamos viendo aquí, de prorrateo, y 314, que es cuando hay escasez hídrica y debe reaccionarse también con una reducción del ejercicio. En consecuencia, lo que plantea el senador Huanchumilla es así, es correcto, pero está bien resuelto ya en el texto de ley, presidente. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí. Adelante, ministro. No, Rodrigo parece que pidió antes que yo. Rodrigo, perdón. Senador Galilea, presidente. No, pero el ministro es mayor que yo, así que puede usar la palabra. Si usamos ese criterio, tiene la palabra, señor ministro. Bueno, dado que por viejo me tocó, muchas gracias, presidente. Aprovechar de saludar a todos los integrantes de la comisión a través suyo. Bueno, decir que, recordar que en el inciso anterior que vimos ayer, precisamente tuvimos una conversación y yo creo que un avance que es de la misma naturaleza de lo que estamos conversando ahora y que está muy relacionado con lo que ha señalado el senador Huanchumilla, que tiene toda la razón. El código establece una manera de cautelar los derechos y de cuidar los acuíferos, ya sea de la extracción en demasía o ya sea por calidad, a través de los artículos 17 y 62, y por eso es importante, digamos, su inclusión, ya sea en el proceso de renovación o en el proceso de suspensión del derecho ante una circunstancia muy especial como la que se está viendo en estos incisos. Y como bien señala el senador Huanchumilla, se tiene que tener cuidado de que eso se haga, por ejemplo, cuidando el consumo humano, que haya una adecuada distribución de cómo se hace, la preocupación de la senadora Ensperger respecto de que esto se haga en forma proporcional entre aquellos entre los cuales el código establece que se debe, digamos, compartir el peso de la situación, porque son los causantes del problema, ya sea por exceso de uso o porque son los causantes de la contaminación. Y no que sea, digamos, algo que pudiera significar que el día de mañana alguien pudiera suspenderle el derecho sin causa o causándole todo el daño a una persona en particular y no al resto. Y eso es lo que asegura la redacción que se está proponiendo, particularmente si en la última parte se señala lo que ha señalado la senadora respecto de que quede claro que se podrá suspender temporalmente el ejercicio, porque recordemos que el artículo 62 solamente habla de reducir el ejercicio o restringir, ¿no? Entonces, que quede claro que se puede llegar incluso a una suspensión, en primer lugar temporal, porque recordemos que el propio constitucionalista Ramírez, si no me equivoco, que considera que todo esto es totalmente constitucional, pero lo hace señalando que eso es porque precisamente esto es por el periodo durante el cual dure el riesgo o la grave afectación. Así que es bueno que diga temporal también, pero que sea
para aquellas personas, para todos aquellos que son los causantes de la grave afectación, porque además si no, no tendría sentido. Si no se le suspende a todos los causantes, malamente vamos a resolver el problema. Así que todo está en el mismo contexto en el cual, digamos, funciona todo el código para defender los acuíferos y defender los recursos. Debo decir que si esa fuese la redacción final, como digo, lo propuesto por la senadora, por supuesto, el Ejecutivo estaría dispuesto, digamos, a patrocinarlo para que quedara de esa manera. Decir también que eso no lo alcanzamos a conversar, digamos, en lo referente al día de ayer, pero también todo el procedimiento, digamos, de cómo se defienden los titulares de los derechos relativos a cuando se les quita un derecho, no se les renueva, en fin, que es algo que quedamos que era una atribución del Ejecutivo, proponer una forma de cómo sería ese procedimiento legal y en los tribunales. También, por supuesto, lo vamos a presentar de manera tal de que eso quede con un procedimiento claro y preciso de cómo cada persona puede hacer valer los derechos que pueda tener. Así que eso es lo que quería señalar nomás, presidente. Gracias, ministro. Senador Galilea. Gracias, presidente. A ver, quería ir de lo general a lo particular. Me parece que la redacción que ha presentado Carlos Esteves, que estamos mirando acá, es una mejora indudable a lo que venía de las anteriores comisiones. Y quería aprovechar de hacer algunas precisiones y comentarios al respecto. En primer lugar, de las objeciones de constitucionalidad que plantearon algunos de los constitucionalistas que opinaron, era la expresión riesgo, ¿no? Este inciso parte con la expresión de existir riesgo. Entonces, muchos de ellos opinaban que esto es un término vago, que no está suficientemente delimitado. Hay que recordar de que el Tribunal Constitucional muchas veces ha dicho de que deben estar establecidos claramente los parámetros inequívocos que eviten la arbitrariedad de un determinado servicio del Estado. Entonces, ese es un tema que yo creo que vale la pena siempre darle una vuelta. Yo estuve mirando en la Real Academia de la Lengua qué significa riesgo exactamente para la precisión del lenguaje, y tiene varias acepciones. Una es lo que depara la providencia, que creo que no debería ser el significado que le demos en este texto, pero sí también lo define como la proximidad de un daño. Entonces, yo creo que es bueno que todos nosotros estemos de acuerdo para la historia fidedigna de la ley, de que cuando en este inciso estamos hablando de riesgo, estamos hablando de que efectivamente la autoridad o un tercero pueden alegar y pueden pedir que eventualmente se tomen algunas decisiones porque hay una proximidad de riesgo, hay una proximidad de daño que es inminente. Entonces, yo quería, para que nos hagamos cargo de algunas de las objeciones de constitucionalidad que han existido, y a mí me gustaría que para efectos de la historia fidedigna de la ley se entienda la palabra riesgo como la proximidad del daño, que evidentemente hay que demostrar que la autoridad, si toma la decisión, lo tiene que acreditar, pero tiene que existir esa clara definición del concepto riesgo. En segundo lugar, y ya lo han dicho algunos senadores antes que yo, efectivamente al ocupar la expresión aplicará, antes venía con podrá, hoy día lo pasamos a aplicará lo dispuesto en el artículo 17 y 62. A mí me parece que es lo correcto. O sea, la DGA debe aplicar lo dispuesto en los artículos 17 y 62, pero ahí entramos en un problema de constitucionalidad, ya que es una
se está imponiendo una atribución, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Como yo creo que la redacción propuesta por Carlos Esteves es correcta, yo le pediría formalmente al Ejecutivo que patrocine efectivamente este texto en los términos que se está aquí estableciendo. Y, por último, está el tema que posó Carlos en su primera explicación, de que aquí hay que hacer una cierta distinción entre lo que es la afectación de cantidad y de lo que es la afectación de calidad. Efectivamente, lo de la cantidad, ya habiendo salvaguardado el agua para el consumo humano, en fin, todo lo que está establecido en el artículo 5º, la cantidad se resuelve siempre por el 17 y 62 sin ningún problema. Es verdad también de que el reglamento de dotación de aguas subterráneas, cuando hace mención al artículo 62, se refiere también a cantidad y calidad, porque ahí los terceros, para los que tengan la oportunidad de revisar el reglamento, los terceros pueden reclamar de que una determinada perforación o explotación de una agua subterránea le está causando un daño, le está afectando a sus propios pozos. No me acuerdo de memoria, pero creo que habla de que si afectan más de un 15%, un tercero ya puede reclamar. Pero también puede reclamar cuando alguien le ha provocado un daño. Y ahí estamos en los casos de intrusión salina, de que alguien quizá inadvertidamente contaminó algún pozo, en fin, y eso contaminó la napa. Ahí hay toda una problemática que está tocada efectivamente en el reglamento. Pero para intentar compatibilizar, nosotros, o yo por lo menos estoy de acuerdo, en que en casos graves efectivamente puede llegar a suspender un ejercicio, no tengo inconveniente de eso, pero yo creo que hay que precisar al final, y creo que la senadora Emensperger lo mencionó, terminando la frase donde en ejercicio terminar poner una coma y seguir para precisar de todos aquellos derechos que provocan la grave afectación. Y con eso yo creo que estaríamos perfectos. Y también por un tema de técnica legislativa, en la primera oración dice de existir riesgo de que el aprovechamiento de derecho pueda. Yo creo que la expresión correcta es de existir riesgo de que el aprovechamiento de los derechos. Yo creo que eso tiene que estar en plural porque es concordante con todo lo que expresa después el 17, el 62, incluso los reglamentos asociados. Entonces, yo creo, presidente, después de esta lata explicación, de que poniendo en plural el encabezado, hablar de los derechos, teniendo el patrocinio del Ejecutivo respecto de la expresión aplicará, y terminando este inciso con la frase de todos aquellos derechos que provocan la grave afectación, lo que es la suspensión, yo creo que podríamos perfectamente concluir y tener, me parece a mí, una completa unanimidad en este articulado. Muchas gracias. Gracias, senador, por su intervención. Presidente. Ministro. Sí, solo para agregar una pequeña cosa solamente. Este proyecto tenía en su origen, cuando se discutió en la comisión anterior, en la Comisión de Agricultura, tenía un panel de expertos al cual la Dirección General de Agua consultaba todas estas situaciones de cuando tenía que tomar decisiones que eran, digamos, muy significativas. Cerrar un acuífero, suspender derechos, tomar decisiones que eran, digamos, de gran entidad. Un organismo que era, como digo, nombrado, digamos, en base a su experiencia y conocimiento, y que era simplemente consultivo, pero cuyos dictámenes eran públicos, y por lo tanto, de alguna manera contrapesaban, digamos, lo que hacía la DGA, que era la que tomaba la decisión. Ese panel, en esa comisión, tuvo total acuerdo de todos los miembros, y solamente fue sacado porque increíblemente
Lo que no pudimos ponernos de acuerdo era de las remuneraciones de los expertos, ¿no? Las personas de la oposición querían una renta mucho más alta para que esas personas pudieran dedicar bastante tiempo y pudieran hacer, digamos, dictámenes y pudieran dar su opinión dedicándole realmente una buena parte de su tiempo, y el Ministerio de Hacienda no estuvo dispuesto, digamos, a dar en ese momento esos valores, y finalmente por esa razón no estuvo. Pero también es una cosa, quería mencionar, que desde el punto de vista del Ejecutivo es algo que cuando hagamos las indicaciones, después de que esto vaya a la próxima vuelta, ¿no? Vamos también a reponer, porque es algo que causó, digamos, total acuerdo entre las distintas partes, y que creo que va a ayudar también a la aplicación de esto, y que tenga, digamos, una correcta aplicación en base a elementos totalmente técnicos, ¿eh? Que es el espíritu que veo. Vale, gracias, ministro. Lo consignamos acá en la discusión, pero obviamente el reponer ese panel de expertos será en la instancia correspondiente, que no es esta, pero es buena la referencia que usted hace. Es importante que tenga la pluralidad y la representatividad que corresponde. Ofrezco la palabra. Don Carlos Esteves, presidente. Carlos, por favor. Sí, presidente, dos cosas. La primera, ver si sería posible, si es que la Secretaría nos puede ayudar en eso, de ver en el texto cómo quedaría lo que ha propuesto el senador Galilea, la señora Esper, el ministro, es decir, de existir riesgo de que el aprovechamiento de los derechos pueda generar una grave afectación, agregando al final aquello de ejercicio, de todos aquellos derechos que provocan o que puedan provocar dicha afectación. Para ver cómo queda el texto, es lo primero. Y lo segundo es que el Ejecutivo ha señalado su intención de patrocinarlo cuando él aplicará. No quiero ser irrespetuoso lo que voy a decir, y pido disculpas si se entiende de otro modo, pero no siempre lo que se promete ocurre, y no por falta de quien lo prometa, sino que a veces la SECPRES le agrega una palabra o hace un ejercicio. Entonces quizás puede ser una buena idea de que la Comisión apruebe con un podrá, la Dirección General de Aguas podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 1762, y en caso de persistir esta situación, suspender temporalmente su ejercicio, pero sin perjuicio, para que quede algo sobre el seguro, por decirlo así, sin perjuicio de que se va a preferir el texto que envíe el Ejecutivo, de que sea un aplicará. Pero cosa que no vaya a ocurrir que por un defecto cualquiera finalmente quedemos en cero con lo que es esta propuesta de redacción. Presidente, entonces creo que el secretario puso el texto, ¿cierto?, en pantalla. Presidente, sí, estoy colocando un texto de lo que entiende la Secretaría, que es el resumen de lo que han venido conversando, acogiendo las observaciones del senador Galilea y alguna precisión que hizo el senador Buenchumilla. Quedaría así, tentativamente: de existir riesgo de que determinados derechos de aprovechamiento puedan generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, o en caso de que este riesgo se haya materializado, la Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, y en caso de persistir esta situación, podrá suspender temporalmente el ejercicio, debería decir el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan la afectación, como una primera redacción, presidente. Bien, Rodrigo, yo creo que se avanza en la redacción. De todas maneras, para poder concordar un texto, tenemos que darnos el tiempo para poder revisarlo. Yo quería solo hacer un par de referencias, si no hay otras palabras pedidas por presidente, por favor. Don Carlos. No, yo creo que esta redacción es más confusa que la que se había conversado, presidente. O sea, porque yo creo que lo que se había conversado había mucha más precisión. Bueno, aquí pero... se agrega... Presidente.
Carlos, lo que le pido es, sigamos en la discusión, que el secretario nos ayude a redactar. No es esta la redacción exacta y habrá que hacer las modificaciones. Yo creo que se han entregado un par de conceptos en los cuales debiéramos discutir para la precisión. Yo, en esa misma línea, a propósito de lo que citaba el senador Galilea del concepto de riesgo, una de las acepciones también es estar expuesto a perderse o a no verificarse. Es una de las acepciones de riesgo. Entonces, yo creo que también para la historia de la ley son varias las acepciones, pero el riesgo en este aspecto, así como también el concepto de grave afectación, claramente están dados por los elementos técnicos de disponibilidad de agua, de esa naturaleza. Entonces, creo que es relevante poder señalarlo. Segundo, respecto de el patrocinio que el Ejecutivo debiera dar si establecemos el concepto perentorio de aplicar a lo dispuesto en los artículos 17 y 62, yo tengo una duda, porque estos artículos son aplicables desde ya. Yo creo que nosotros estamos haciendo una referencia ahí de aplicación, incluso con el podrá aplicar, se mantiene, se salvaguarda este concepto, pero son dos normas que existen en el ordenamiento jurídico y que no hay por qué señalarlas ni mandatar que el Ejecutivo autoriza su aplicación, son de aplicación ya. Entonces, ahí creo que hay que dar una discusión y también para salvaguardar aquellos aspectos que muchas veces hemos visto que compromisos, insisto, no de la autoridad en persona, ministro, en cuestión hoy día de obras públicas, sino que muchas veces en el trámite legislativo no son patrocinadas posteriormente. Entonces, abriría la discusión sobre ello. Me había pedido la palabra Carlos. Presidente. Don Carlos Esteves. Sí, presidente, he entendido que tenemos todavía veintitantos minutos y que estamos buscando la mejor redacción. Yo estaba señalando de que la redacción que se acaba de escribir no se refiere al ejercicio en su encabezado, cosa que efectivamente el riesgo es de que el aprovechamiento del derecho, es decir, su ejercicio, como está escrito, es el riesgo de que el derecho genere una grave afectación. Entonces, claramente, no es lo mismo. Entonces, creo que lo correcto, y sobre todo porque los senadores, y senadora han estado de acuerdo en la redacción de existir riesgo de que el aprovechamiento del derecho pueda generar una grave afectación, quede de ese modo, porque ahí estamos refiriéndonos a el aprovechamiento del derecho es el ejercicio del derecho, es el uso y goce del mismo. En cambio, el derecho tiene otras connotaciones Sí. y creo que es bueno hacer esta distinción, presidente. Ya. Buen concepto. Presidente. Francisco. Mira, dos comentarios en plano de dudas, ¿no? Pero comentarios. Efectivamente, el riesgo, para clarificar bien el concepto, ¿no es cierto?, es la posibilidad cierta de estar expuesto a un evento dañoso. Esa posibilidad puede que en definitiva no ocurra, pero es un hecho eventual que pudiera ocurrir y que por lo tanto la autoridad tiene la obligación de tomar las medidas porque es un hecho posible, eventual, futuro. Y ante la duda, lo mejor es que digamos una decisión. Lo segundo es que cuando se hablaba de aprovechamiento del derecho, yo no sé cómo podría hablarse de, por ejemplo, aprovechamiento del derecho de la salud, aprovechamiento del derecho de propiedad. Yo creo que lo correcto es decir que de existir riesgo de que en el ejercicio del derecho de aprovechamiento sobre las aguas, entiendo yo que es lo que produce
el riesgo y la afectación y todo lo demás, ¿no? El ejercicio del derecho de aprovechamiento que recae sobre las aguas, porque el titular tiene un derecho, perdón, el titular ejerce un derecho real de aprovechamiento, porque las aguas son bienes nacionales de uso público y sobre las aguas se ejerce un derecho. Por lo tanto, me parece a mí bien de que la redacción fuera de existir riesgo de que el ejercicio del derecho de aprovechamiento me parece que queda mucho más jurídicamente correcto, digamos, ¿eh? Eso, presidente. Gracias, Francisco. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador Galilea, presidente. Rodrigo. A ver, yo, respecto de, efectivamente, la reacción que hizo la Secretaría, yo creo que cambió mucho lo que queríamos cambiar, que era mucho más acotado y limitado, pero yo creo que eso se soluciona muy fácil. Y respecto a las últimas intervenciones, yo no me cierro para nada a la redacción que propone el senador Buenchumilla respecto del ejercicio. Yo siempre soy partidario de ponerlo en plural, del ejercicio de los derechos de agua, pero yo no tendría ningún inconveniente en eso. Y respecto de una cuestión que planteó usted, presidente, respecto de si estaríamos o no frente a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo por la aplicará. Fíjese, presidente, que me convenció en 2 segundos de que en realidad acá estamos simplemente haciendo una referencia a otros artículos y no estamos dando una atribución. Claro. Y por lo tanto, me voy a desdecir de mis palabras y me voy a sumar a su interpretación de que aquí no hay un problema de atribución exclusiva, porque estamos simplemente haciendo una referencia a otros articulados, así que creo que efectivamente, tal como usted lo dijo, no hay un problema en este sentido. Así que me quedo simplemente con perfeccionar esa primera frase, ya sea por la vía de lo que propone el senador Buenchumilla, y terminar el inciso con lo que habíamos propuesto, y que eso sí está escrito en lo que puso el secretario, para ya redondear la redacción de este inciso. Gracias. Gracias, senador Galilea. Me falta solo convencerlo que voten el apruebo y estaríamos bien. Creo que es importante avanzar en esa discusión. Rodrigo, tal vez darnos un poco más de tiempo. También, estimados colegas, hagamos, digamos, el debate con todas las precisiones. Creo que hay varios elementos interesantes en los aportes que se han hecho, y abro igualmente la palabra sobre lo mismo. Presidente. Francisco, Pancho. Yo creo que estamos en general bastante de acuerdo. Yo tengo una duda en la última parte. Es una duda por falta de conocimiento, simplemente respecto de la cosa práctica. Cuando se dice podrá suspender temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan la afectación. Entonces la pregunta es si concurren varios derechos. ¿Hay algunos que pueden provocar la afectación y otros que no provocan la afectación? ¿Y el que provoca la afectación no afecta al conjunto de los derechos? ¿O puede que un derecho afecte solamente su derecho y no al resto? Porque como estamos hablando de las aguas, yo no sé si es posible que el ejercicio de un derecho no afecte al conjunto o afecta solamente a su derecho. Porque si fuera, porque aquí la frase dice que se suspende aquel derecho que provoca la afectación. Entonces esa es una duda técnica o práctica de cómo opera esto en la práctica, ¿no? Si el ejercicio de un derecho solamente lo afecta a él o afecta al conjunto del acuífero donde están las aguas. Entonces, esa es una duda práctica y técnica que a lo mejor don Carlos y don Oscar nos pudieran resolver. Le ofrecemos la palabra a Carlos y a Oscar para principalmente este último aspecto técnico. Presidente, el senador Buenchumilla tiene
absoluta razón al señalar de que estamos en el supuesto de que el ejercicio del derecho afecta al conjunto. Eso es lo que está planteando el encabezado, efectivamente, el inciso. De existir riesgo de que el ejercicio del derecho de aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial, y naturalmente el acuífero o la fuente superficial es fuente para los demás derechos. En consecuencia, estamos hablando del caso de que el ejercicio de uno o más derechos de aprovechamiento puedan afectar al conjunto. Si ese es el caso, y estábamos hablando originalmente de un tema de que lo afecte por cantidad, la respuesta que estábamos señalando es que se aplicaba a los artículos 17 y 62. Todos los derechos prorrateaban y había una solución de conjunto o colectiva, por decirlo así. Pero podía ocurrir de que el ejercicio de uno, dos o tres derechos pudieran afectar al conjunto por un asunto de calidad, que podía haber contaminación de las aguas, etc. Y en ese caso, para no afectarlos a todos, hay que suspender el ejercicio de unos. No es que haya que suspender el ejercicio de todos, hay que suspender el ejercicio de aquellos que al explotar el derecho de aprovechamiento puedan generar un problema como lo que hemos señalado. Dimos distintos ejemplos, intrusión salina u otros casos. En esa situación, entonces, lo que se hace es se suspende el ejercicio de aquellos derechos que provoquen la afectación. Gracias. Óscar. Gracias, presidente. Muy brevemente complementar en la misma línea que lo que señala Carlos. Aquí hay dos tipos de problemas que se pueden generar. Uno, que la extracción de agua subterránea del conjunto de los titulares esté afectando la sustentabilidad del acuífero. Y en ese sentido, la Dirección General de Agua tiene las atribuciones para solicitar la reducción a prorrata de todos los titulares de derecho. Siempre se requiere, por supuesto, un informe técnico que dé cuenta de la sobreexplotación, que dé cuenta de que justifique la tasa de reducción y el plazo en el cual se va a reducir para que ese acuífero se pueda recuperar. Y la segunda situación que también se contempla en el código es que un titular por su extracción afecte a uno u otros en el ejercicio de sus derechos, ya sea por cantidad o por calidad. Y esa otra circunstancia es la que requeriría que reduzca solamente el que causa el efecto perverso a otros, no necesariamente una reducción completa, ya que sería el causante o los causantes del perjuicio a otros. Y eso es lo que está, yo creo que quedando muy bien recogido en esta propuesta, en que se distingue entre la situación general y otra situación más reducida en que solo algunos derechos requieran su suspensión. Eso sería, presidente. Gracias, don Óscar. Ofrezco la palabra. Presidente. Estamos de acuerdo, ¿no? Senadora Berger. Sí. No, presidente, yo creo que estamos casi todos teniendo acuerdo en el texto del inciso, pero yo tengo algunas dudas todavía respecto a si es o no, si se requiere o no del patrocinio del Ejecutivo. Por el concepto aplicará y por él podrá suspender temporalmente, porque el artículo 17 y 62, aquí lo han dicho los profesores, ¿no es cierto?, siempre habla de reducción. El concepto suspender derecho es algo nuevo que se está introduciendo acá. Es lo que entiendo de lo que aquí se ha conversado, a lo mejor por ignorancia también ya está, y me gustaría escuchar a la Secretaría su opinión, si a su entender esta redacción propuesta en la que aparentemente estaríamos todos de acuerdo requiere o no, requeriría o no, según su parecer, patrocinio del Ejecutivo. Ofrecemos la palabra entonces sobre lo mismo. Presidente. Sí.
La facultad de suspender ya está contenida en la norma aprobada en la Comisión de Agricultura, y esa es una facultad que probablemente se discutió en su oportunidad y ya la tiene dotada el Ejecutivo. Había una cierta duda por la referencia a los artículos 17 y 62 respecto de su incorporación en este precepto. Es una cuestión opinable porque lo que entiende la comisión, y así lo está registrando la Secretaría, es que simplemente no es que se le esté dando una atribución nueva, sino que se le está haciendo una referencia a disposiciones que ya tiene, y por lo que yo entiendo, el Ejecutivo comparte esa interpretación. Por lo tanto, la facultad ya viene en la norma aprobada, no se le está dando una facultad nueva, la de la suspender. Y segundo, la Secretaría que había planteado la duda sobre ese aspecto, lo discutió la comisión y entienden que es una referencia, y hay, digamos, el acuerdo del Ejecutivo en esa interpretación. Perfecto, muchas gracias, concuerdo. Gracias, presidente. Perfecto, yo creo que es clara esa aclaración por parte del señor secretario. Lo que yo pediría, teniendo en consideración que hemos avanzado en una redacción y estamos a 4 minutos, a 5 minutos de la orden del día, que la Secretaría nos propusiera una redacción con los elementos que se han consignado y poder votarla a primera hora de la sesión siguiente, para efectos de también poder hacer consultas sobre el texto definitivo. Creo que hemos avanzado bastante, no hay una mayor contradicción, pero creo que es importante entender que si aquí hay avances, despejamos las dudas de constitucionalidad, que al menos es lo que como presidente de la comisión me anima a poder tener un proyecto que sea aplicable y que no tengamos una eterna discusión de constitucionalidad del mismo. Presidente, ¿me permite un último comentario muy breve? Para el trabajo que va a hacer don Oscar. Sí, para el trabajo que va a hacer el secretario, una sugerencia, que es para efecto de la consistencia, porque tal cual como lo explicamos, el artículo 62 afecta a más de un derecho en general. Por tanto, insistir en que comience de existir riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento puedan generar una grave afectación. Que puede ser uno más, pero que quede claro que esto es para el conjunto. Entonces, existir riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento puedan generar. Con eso creo que damos un gran avance en el trabajo que se ha hecho en esta comisión. Vale, consignar los distintos elementos que se han señalado y poder tener un texto que permita votarse la próxima sesión. Estimados colegas, invitados, ¿sí? ¿Alguna intervención sobre Presidente. Sí, Francisco. Yo siento como que tenemos un cierto acuerdo, no sé si a lo mejor estamos en condiciones de votar, no sé qué opinan los asesores. Francisco, por la misma precisión, yo creo que hay un importante acuerdo, pero creo que es importante la redacción final. Permitámosle a la Secretaría que nos ayude en la redacción, intercambiemos borradores dentro de la semana y lo votamos en primera orden del día el día lunes. Muy bien. Perfecto, presidente. Nosotros, la Secretaría, haría los chequeos con el Ejecutivo y con don Carlos Esteves para ver si la redacción que ustedes están viendo o algunos ajustes son necesarios, y se les remitirá a sus correos electrónicos. Perfecto. Perfecto. Estimados colegas, si no hay nada más que algún otro tema pendiente y seguir avanzando, agradecerle también una vez más a todos los invitados para poder despachar este proyecto, y también reiterar que mañana estamos convocados para conocer el proyecto de escaños reservados, que también es un proyecto tremendamente importante en nuestra legislación, y seguramente nos tocará un tercer trámite en la sala con el proyecto de financiamiento de plebiscito,
había consideración de que se han hecho algunas modificaciones en la Cámara de Diputados y ese proyecto que tuvo origen en nuestra comisión, en nuestra corporación, pudiera estar volviendo hoy día a última hora o mañana para su despacho. Hago esas prevenciones porque vamos a tener ahí que terminar esa tarea que nació de nuestra comisión. Muchas gracias por la concurrencia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, chao.